Hola a todos, es un gusto tenerlos aquí nuevamente. El día de hoy vamos a calificar algunos fanfics creados por el fandom de Inuyasha. Antes de comenzar, quiero aclarar que todo esto está basado completamente en mi opinión personal, mis gustos y mis preferencias. Así que, si quieren una parte 2 hablando de fanfics que ustedes recomienden, déjenmelos en los comentarios para estar atento y traer una siguiente parte. Voy a calificar los fanfics tomando en cuenta varios aspectos. La coherencia con el canon del anime y el manga. ¿Qué tan fieles son las personalidades de los protagonistas? El trasfondo de la historia y la dirección que toma la narrativa. También quiero aclarar que no todas las historias están terminadas. Algunas quedaron inconclusas o en pausa, pero aún así tienen muchísimo potencial y una narrativa bastante interesante. Y otro punto importante, no todos los fanfics están basados directamente en el manga o el anime original. Algunos son reinterpretaciones completas de la historia. Sin dar más vueltas, comencemos con el primer fanfic. Empezamos fuerte con una historia bastante intensa y sinceramente muy bien construida. Master of Desire o Dueña del Deseo, un fanfic inspirado en la novela Dueño del Deseo. La historia gira completamente en torno al crecimiento de la relación entre Inuyasha y Aome Higurashi, mostrando una mezcla constante entre atracción, tensión emocional y desarrollo romántico. Todo comienza bajo el mandato del rey Bankotsu II, donde Inuyasha, siendo su general más poderoso, despiadado y temido, recibe la misión de proteger a Aome, la hija del conde Ravenswood, uno de los mayores enemigos de la corona. Esta alianza funciona como una garantía para evitar futuras disputas y conflictos entre ambas familias. En esta versión, Myoga es el padre de Aome, y ella es presentada como una joven sencilla, amable y la menor de 3 hermanas. Pero detrás de esa aparente tranquilidad, Aome tiene un deseo muy claro: encontrar a alguien que realmente la ame y entregarle su corazón por completo. Y aquí es donde la historia realmente empieza a brillar, porque por otro lado tenemos a Inuyasha, un guerrero brutal en el campo de batalla, temido por todos, pero emocionalmente marcado por un pasado trágico. La pérdida de su madre a manos de su propio padre lo dejó completamente roto por dentro, al punto de rechazar cualquier cercanía emocional con una mujer. Él intenta mantener a Aome alejada constantemente, no porque la odie, sino porque teme convertirse en alguien igual de monstruoso que su padre. Y sinceramente ese conflicto interno está increíblemente bien trabajado. A medida que avanza la historia, vemos cómo Aome, de manera sutil y en ocasiones bastante directa, empieza a derribar poco a poco todas las barreras emocionales de Inuyasha. Cada conversación, cada discusión y cada momento compartido entre ellos va construyendo una relación que se siente natural, lenta y muy humana. Lo mejor de este fanfic es que no se apresura. La relación evoluciona poco a poco entre el deseo, el cariño, la confianza y el amor, haciendo que cada momento importante tenga peso emocional. Además, el autor logra mantener muchas características esenciales de la personalidad original de Inuyasha. Sigue siendo orgulloso, agresivo, feroz y extremadamente fuerte, pero aquí vemos un enfoque mucho más profundo de sus inseguridades y de su miedo a lastimar a las personas que ama. También hay participación de personajes secundarios, como Sango, Miroku, Sesshomaru y Rin, quienes ayudan muchísimo al desarrollo de la historia. Algunos aconsejan directamente a los protagonistas y otros, indirectamente, los empujan a aceptar lo que sienten el uno por el otro. Y eso es algo que me gustó muchísimo. La historia no se queda solamente en la atracción romántica, también explora la conexión emocional, el apoyo mutuo y la posibilidad de construir una vida juntos más allá de sus heridas y conflictos internos. En lo personal, me gustó muchísimo este fanfic porque maneja una progresión lenta, coherente y muy bien desarrollada de los sentimientos entre ambos protagonistas. Así que, sinceramente, yo le doy un 10 de 10. Muy buena historia, excelente desarrollo de personajes y una narrativa que profundiza bastante en las emociones y personalidades de cada uno sin dejar nada superficial. Totalmente recomendado. Ahora pasamos con Vientre de Alquiler, otra historia bastante buena dentro del fandom Inukage y que sinceramente tiene una premisa bastante interesante. La trama se centra en Inuyasha y Kikyo, quienes están a punto de casarse.
Sin embargo, existe una condición importante. Para que Izayoi, la madre de Inuyasha, apruebe la boda, la pareja debe tener un hijo. El problema aparece cuando Kikyo deja claro que no quiere pasar por un embarazo ni por todo lo que implica un parto. Así que ambos toman la decisión de recurrir a un vientre de alquiler. Y aquí es donde entra nuestra protagonista. En esta historia, Aome es una joven universitaria que atraviesa una situación bastante complicada, ya que su madre necesita dinero urgentemente para una operación. Desesperada por ayudar a su familia, decide ofrecerse como voluntaria para convertirse en el vientre de alquiler de Inuyasha y Kikyo. Después del procedimiento, Inuyasha queda prácticamente obligado a vivir junto a Aome durante un tiempo para cuidar de ella y asegurarse de que todo salga bien con el embarazo, mientras Kikyo se mantiene ocupada organizando los preparativos de la boda. Y honestamente, aquí es donde comienza el verdadero desarrollo de la historia, porque poco a poco vemos cómo la relación entre Inuyasha y Aome deja de sentirse como un simple contrato. Él empieza a preocuparse genuinamente por ella, la protege, está pendiente de su bienestar y comienza a desarrollar sentimientos reales. La historia se enfoca principalmente en cómo ese vínculo evoluciona lentamente hasta convertirse en algo mucho más profundo, donde el amor entre ambos termina yendo más allá del bebé que esperan. También hay referencias crossover bastante curiosas con Ranma 1/2, incluyendo apariciones de Ranma y Yukio, lo que le da un toque divertido y diferente a ciertos momentos de la historia. Ahora, aunque sí me gustó bastante la evolución romántica entre Inuyasha y Aome, siento que el fanfic pudo aprovechar mucho más a los personajes secundarios. Hay varios personajes que podrían haber enriquecido muchísimo la trama y que terminan quedándose demasiado al margen. Y algo que personalmente no me terminó de convencer fue la representación de Kikyo. Como ocurre en muchos fanfics Inukage, aquí la convierten en un personaje egoísta, frío y extremadamente interesada, usando a las personas solamente por conveniencia. Y sinceramente siento que eso va muy en contra de la esencia original del personaje. Aún así, dejando eso de lado, la historia funciona bastante bien como una reinterpretación moderna enfocada en dos personas que encuentran el amor de una manera completamente inesperada. En lo personal, yo le doy un 8 de 10. Tiene una buena evolución romántica, momentos emocionales bastante sólidos y una dinámica entre Inuyasha y Aome que logra enganchar bastante. Así que sí, la recomiendo bastante para quienes sean fans del Inukage. Ahora, entramos en una categoría completamente distinta, el fandom Seskage. Y comenzamos con Amor en tiempos de guerra, una historia centrada directamente en Sesshomaru y Aome. La trama nos presenta a Aome como una joven de 16 años, que fue comprometida en matrimonio con Sesshomaru, el heredero del Reino del Oeste. Sin embargo, en esta versión del personaje, Sesshomaru es alguien completamente frío, distante e indiferente emocionalmente, lo que termina empujando a Aome hacia los brazos de Inuyasha, el hermano menor y bastardo del heredero. Y aquí es donde comienza el verdadero conflicto de la historia. Aome queda atrapada entre dos mundos completamente distintos. Por un lado, la lealtad hacia el hombre con el que fue comprometida, y por el otro, la pasión y la conexión emocional, que empieza a desarrollar con Inuyasha. La historia se mueve mucho alrededor de ese triángulo amoroso, explorando el drama, los conflictos emocionales, las traiciones y las tensiones constantes entre los tres personajes principales. Todo esto hace que la narrativa tenga momentos bastante intensos y emocionalmente cargados. También hay varios guiños relacionados con Anyo no Yashahime, algo que puede resultar bastante interesante para quienes conocen las secuelas del universo de Inuyasha. Ahora, personalmente, siento que aquí es donde empiezan algunos de los problemas de la historia. Por ejemplo, Inuyasha termina siendo retratado como alguien demasiado obsesionado con Aome. A pesar de saber que ella pertenece a su hermano y que ya tomó una decisión sentimental, él sigue insistiendo constantemente. Esto provoca que en varios momentos el personaje pierda parte de la dignidad y orgullo que normalmente lo caracterizan en el canon original. Se siente como alguien incapaz de avanzar o aceptar la situación. Y honestamente, creo que eso afecta bastante a la imagen del personaje. Por otro lado, Sesshomaru también presenta cambios muy marcados respecto a su versión original. Sigue siendo frío, dominante y peligroso,
pero aquí esos rasgos son llevados muchísimo más al extremo. En varias situaciones se vuelve excesivamente posesivo y toma decisiones bastante cuestionables, incluso para alguien con una personalidad tan rígida como la suya. Aún así, debo admitir que la historia logra mantener el interés gracias al drama constante y al conflicto emocional entre los protagonistas. Tiene una trama entretenida, momentos intensos y una reinterpretación bastante diferente de los personajes. En lo personal, yo le doy un 6 de 10. Tiene una idea interesante y consigue enganchar por el conflicto emocional que plantea, pero siento que algunas decisiones con los personajes terminan alejándose demasiado de sus versiones originales. Aún así, sigue siendo una lectura completamente válida para quienes disfrutan las reinterpretaciones dentro del fandom Seskage. Ahora, vamos con una historia directamente ligada al fandom Inukik, la hija de Inuyasha y Kikyo. Y sinceramente, esta historia tiene una premisa bastante interesante desde el inicio. La trama comienza poco después de los acontecimientos de Kanketsu-gen, cuando aparece una misteriosa joven con rasgos extremadamente similares a Inuyasha y a Kikyo, largo cabello negro, orejas de perro y una apariencia que inmediatamente hace surgir la gran pregunta: ¿realmente es la hija de ambos? La historia se centra principalmente en Isayoi, la supuesta hija de Inuyasha y Kikyo, y en cómo su aparición comienza a alterar la vida de todos los personajes. A partir de ahí, el fanfic explora varios misterios relacionados con el pasado de Inuyasha y Kikyo, intentando revelar aspectos de su relación que nunca llegaron a mostrarse completamente en el anime o el manga. Y honestamente, eso es algo que me gustó bastante. El autor intenta llenar algunos huecos del lore original y expandir mucho más el trasfondo emocional entre ambos personajes, dándole más profundidad a situaciones y sentimientos que en la obra canon quedaron un poco abiertos a interpretación. La convivencia entre los personajes, las dudas sobre la identidad de Isayoi y la manera en que el pasado empieza a conectar con el presente hacen que la historia sea entretenida y mantenga constantemente el interés. Sin embargo, también hay varias cosas que personalmente no me terminaron de convencer. La principal es la representación de Aome. En este fanfic la convierten en un personaje bastante tóxico, impulsivo y emocionalmente desequilibrado, alejándose muchísimo de la esencia original del personaje. Y siento que eso termina afectando bastante la naturalidad de algunos conflictos. Además, hacia la parte final de la historia empiezan a aparecer varias inconsistencias narrativas que parecen estar puestas únicamente para asegurar un final Inukik, en lugar de desarrollar mejor la convivencia y evolución emocional de todos los personajes involucrados. Y ahí es donde creo que el fanfic pierde parte de su potencial, porque la idea inicial realmente era muy buena y tenía muchísimo espacio para profundizar más en los vínculos, el drama emocional y el impacto de Isayoi dentro de la historia. Aún así, debo admitir que sigue siendo una lectura bastante interesante, sobre todo para quienes disfrutan explorar posibilidades alternativas sobre el pasado de Inuyasha y Kikyo y expandir un poco más el lore del universo original. En lo personal, yo le doy un 8 de 10. No es perfecta y falla un poco en la ejecución del final, pero tiene ideas muy interesantes, buenos momentos emocionales y un enfoque que logra expandir bastante bien ciertos aspectos del pasado de los personajes. Definitivamente recomendada para fans del Inukik, aunque quizá no tanto para quienes prefieren el Inukag. Vamos con Un golpe del tiempo, una historia enfocada directamente en una pareja bastante poco explorada dentro del fandom, Inuyasha y Sango. La trama está situada después del final de Kanketsu-gen, aunque modifica varios elementos importantes de la historia original. Por ejemplo, en este fanfic Miroku está muerto. Aome decidió regresar a su época moderna por voluntad propia y además Inuyasha renunció completamente a su identidad híbrida, convirtiéndose en un humano. Y honestamente, esos cambios terminan siendo el corazón emocional de toda la historia, porque el fanfic se centra completamente en la convivencia entre Inuyasha y Sango, dos personajes que quedaron emocionalmente destrozados y que poco a poco empiezan a encontrar apoyo el uno en el otro. La soledad, el duelo y la presión emocional son elementos constantes dentro de la narrativa. Ambos personajes cargan heridas profundas. Inuyasha sigue esperando el regreso de Aome
mientras Sango todavía guarda luto por Miroku. Y precisamente por eso, la relación entre ellos se siente lenta, melancólica y bastante humana. Aquí no vemos un romance inmediato, lo que vemos es a dos personas rotas convirtiéndose poco a poco en el soporte emocional del otro. Y sinceramente, eso está muy bien manejado. A medida que avanza la historia, comienzan a compartir más tiempo juntos, a comprenderse mutuamente y a desarrollar sentimientos que los hacen sentir incluso culpables, como si estuvieran traicionando a las personas que todavía aman y extrañan. Uno de los aspectos que más me gustó fue el papel de Kaede dentro de la historia. Ella funciona prácticamente como el apoyo emocional principal de ambos protagonistas, aconsejándolos constantemente y ayudándolos a entender que no están obligados a vivir atrapados en el pasado. La historia toca muchísimo temas como la aceptación, el duelo, la comprensión emocional y el amor nacido desde la compañía y el apoyo mutuo. Y poco a poco, todo eso termina llevando inevitablemente a que ambos crucen esa línea sentimental entre amistad y amor. Aunque sí aparecen otros personajes secundarios, el fanfic está completamente enfocado en la relación entre Inuyasha y Sango, algo que puede gustarle muchísimo a quienes disfrutan historias más íntimas y emocionales. Ahora, claro, también hay cosas que podrían no gustarle a todos los fans. Muchos de los cambios importantes de la trama existen precisamente para facilitar esta relación, alejando o eliminando personajes que podrían representar obstáculos emocionales o narrativos. Y para algunas personas eso puede sentirse un poco forzado. Pero aún así, siento que la historia logra sostener muy bien el desarrollo emocional entre los protagonistas. Es dramática, melancólica, bastante entretenida y emocionalmente sólida en la evolución de la relación entre ambos personajes. En lo personal yo le doy un 9 de 10. No es perfecta, pero sí logra construir una relación muy humana y bien desarrollada entre Inuyasha y Sango. Totalmente recomendada para quienes disfrutan el ship Inu-san. Volvemos nuevamente al fandom Inukag con una historia bastante interesante. Continuando, Inuyasha. Esta obra está directamente ambientada después de los eventos de Kanketsu-gen, retomando el final del manga y anime original. La historia comienza justo después de que Aome decide quedarse en la época feudal junto a Inuyasha, mostrando cómo ambos deben adaptarse a esta nueva realidad como pareja establecida. Y aquí es donde la narrativa se pone interesante. El fanfic se centra en la convivencia diaria entre ambos, explorando cómo su relación evoluciona más allá del final oficial. No solo vemos momentos románticos, sino también inseguridades, discusiones, celos y procesos de comprensión mutua que hacen que la relación se sienta más humana y realista. Uno de los temas más importantes que retoma la historia es el conflicto interno de Inuyasha. Sus inseguridades sobre su condición de híbrido vuelven a aparecer. No desde el rechazo externo, sino desde su propio miedo a no ser suficiente. Sin embargo, a lo largo de la historia se va trabajando en su aceptación personal y en su capacidad de entregarse completamente a Aome, tanto emocional como íntimamente. También se muestra una dinámica interesante donde Aome puede regresar ocasionalmente a su época moderna a través del pozo, lo que introduce nuevos personajes que influyen en la trama, algunos de manera positiva y otros generando conflictos adicionales dentro de la relación. La idea general del fanfic es bastante atractiva, una continuación directa de su historia de amor, explorando lo que ocurre después del felices para siempre que dejó el final original. Sin embargo, no todo es perfecto. Uno de los problemas que se pueden notar es que en ciertos momentos Aome se presenta como un personaje excesivamente poderoso, sin una progresión clara de desarrollo, especialmente en un mundo donde las amenazas ya no son tan constantes como en la obra original. Esto puede hacer que algunos personajes secundarios pierdan relevancia o se sientan innecesarios dentro de la trama. Aún así, la historia logra mantener una base emocional bastante sólida, especialmente al retomar las inseguridades clásicas de Inuyasha
y la forma en que Aome lo ayuda a superarlas con el tiempo. En general, es una historia muy entretenida y emocionalmente rica, ideal para quienes quieren ver una extensión directa del final oficial y cómo evoluciona la relación entre ambos personajes más allá de lo que ya conocemos. En lo personal, le doy un 9,5 de 10. Tiene algunos detalles mejorables, pero su desarrollo emocional y su enfoque en la relación Inukag la hacen una lectura muy recomendable. Antes de terminar el video, quiero mencionar algunos fanfics creados directamente por mí. Así que si les interesa, pueden pasarse por mi perfil y leerlos libremente en Wattpad. El primero se titula Más allá de nuestro mundo, Inuyasha. Esta historia se centra en una trama de universos paralelos que entran en contacto tras la destrucción de la perla de Shikon. A partir de ese evento, distintos mundos del fandom comienzan a colisionar, trayendo versiones alternativas de los personajes originales. Aquí vemos una reinterpretación bastante interesante donde aparecen personajes como Inuyasha, Inusakuya e Isayoi, presentados como dos hermanas gemelas mitad bestia, pero con personalidades completamente opuestas, una impulsiva, dominante e intimidante, y la otra más tranquila, amable y empática. También aparece una versión femenina de Sesshomaru llamada Sesshimaru como contraparte del personaje original. La historia se centra en la convivencia entre estos personajes mientras Inuyasha espera el regreso de Aome. Durante ese proceso, Inuyasha empieza a desarrollar vínculos emocionales con las chicas de estas versiones alternativas, mientras intenta no olvidar sus sentimientos por Aome. Esto genera un conflicto interno bastante fuerte en él, donde la culpa, la confusión emocional y el deseo chocan constantemente. Al mismo tiempo, personajes como Miroku y Sango funcionan como apoyo moral, ayudándolo a entender sus emociones y evitando que tome decisiones impulsivas que puedan herir a otros o a sí mismo. La historia también explora cómo los sentimientos pueden evolucionar de manera orgánica entre diferentes versiones de los personajes, aunque siempre manteniendo como eje principal la construcción emocional y no solo el romance superficial. Sé que este tipo de planteamiento, harem, puede no gustarle a todo el mundo y personalmente también entiendo esa crítica, ya que muchas veces este enfoque puede romper la profundidad emocional de las relaciones. Pero en este caso, el objetivo es justamente evitar eso. Cada vínculo se desarrolla de forma más humana, progresiva y con sentido narrativo, evitando caer en relaciones forzadas o sin justificación. Y para cerrar, quiero hablarles de uno de mis trabajos más importantes dentro de los fanfics de universos alternativos de Inuyasha, Linaje Escondido. A diferencia de otras historias, aquí el protagonista no es Inuyasha directamente, sino sus hijos, Hikaru, Nozomi y Yua, trillizos nacidos de la relación entre Inuyasha y Kikyo. La historia se sitúa durante los 50 años del sellado de Inuyasha y antes de la trampa de Naraku, explorando un periodo completamente distinto dentro de la línea temporal del universo original. El punto central de la trama es el viaje de estos tres hermanos, quienes intentan descubrir la verdad detrás de su pasado, porque sus padres no estuvieron con ellos, qué decisiones los separaron y por qué Inuyasha terminó sellado lejos de ellos. A medida que avanzan, los protagonistas no solo buscan respuestas, sino que también desarrollan sus propias identidades, habilidades, debilidades y vínculos como familia, enfrentándose a un mundo lleno de secretos y peligros. Uno de los objetivos principales de la historia es, además, intentar encontrar una forma de liberar a su padre del sello, mientras reconstruyen poco a poco la verdad detrás de lo que ocurrió realmente entre Inuyasha y Kikyo. También hay personajes originales que se integran a la narrativa, no solo como apoyo, sino como piezas importantes dentro del desarrollo del mundo y de la trama, aportando nuevas capas al lore sin depender únicamente de los personajes clásicos. Sé que este tipo de historias puede generar opiniones divididas, especialmente porque existe Hanyu no Yashahime como continuación oficial dentro del fandom, con sus propias protagonistas y su propia línea narrativa. Sin embargo, Linaje Escondido
busca plantear una rama alternativa dentro de ese mismo concepto, intentando respetar en la mayor medida posible el canon del manga y del anime original, pero explorando una visión diferente, más oscura y centrada en el misterio y la reconstrucción del pasado. También quiero dejar claro algo importante: esta historia no está enfocada en ningún fandom específico dentro del shippeo. No favorece ni al Inukage ni al Inukik, sino que busca expandir el universo desde una perspectiva distinta, enfocándose más en el lore y en los nuevos protagonistas. Es una reinterpretación que intenta respetar lo original, pero al mismo tiempo atreverse a explorar nuevas posibilidades sin contradecir demasiado la obra base. Así que si les interesa una historia más profunda, más oscura y centrada en el legado de los personajes originales, pueden leerla completamente en mi perfil.